Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C271, nueva combinación. Capítulo 271, nueva combinación. Esta es una habilidad para hacer trampa. Mirela susurró, sus ojos se iluminaron con colores iridiscentes mientras la luz divina se filtraba a través de las murallas de la ciudad, inundando las calles con un brillo suave, casi tangible. La expresión de Lucen permaneció serena, pero un leve tono de asombro impregnó sus palabras. Puede que la potencia en sí no esté al mismo nivel, pero en términos de alcance, esto ya alcanza el alcance de una habilidad Spark de rango 4. Deadir Gracia podía curar tanto mental como físicamente, pero no era lo suficientemente fuerte como para regenerar las extremidades perdidas. Pero la gran amplitud de su efecto fue asombrosa, un área que rivalizaba con el rango de temblor de Coyosit, tal vez incluso lo superaba. Eso por sí solo fue suficiente para colocarlo a la par de Sparks de rango 4. Si esto te impresiona, deberías haber visto mi malicia. Adi reflexionó interiormente, con un rastro de diversión oculto bajo su exterior tranquilo. Donde Gracia era del tipo de luz de apoyo, Malicia era su polo opuesto, un tipo de oscuridad de buff. Uno sanado, el otro destruido. Sin embargo, su fuerza compartida residía en su perfecta sinergia con la suya presencia, amplificando el área de efecto en un grado asombroso. Mientras consideraba esto, una idea surgió en su mente. ¿Qué pasaría si combinara presencia con mirada? A diferencia de sus otras habilidades de linaje, mirada no era un aura. Hasta ahora, nunca se le había ocurrido pensar en una combinación así. Pero un impulso instintivo lo invadió y lo desafió a experimentar. Sin retirar el suyo presencia y sin desactivar gracia, intentó superponer mirada. Encima de ellos. Mirada la visión futura de 10 segundos siempre estuvo activa, imposible de controlar directamente. Por un momento, su mente vaciló, luchando con el desafío de superponer la presencia. Luego agudizó su concentración, decidido a encontrar una manera de hacer que la combinación funcionara. Joder. La maldición se deslizó en su aliento mientras un dolor agudo y repentino estallaba en sus sienes y ojos. Agarró la cabeza y su expresión se transformó en una máscara de incomodidad. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? La preocupación de Mirela se agudizó cuando vio que sus alas flaqueaban y un breve tropiezo amenazaba con tirarlo hacia abajo. Sus alas en forma de mariposa revoloteaban rápidamente, llevándola a su lado en un arco protector. Estoy bien. Simplemente, me esforcé demasiado. Adir se frotó las sienes y el repentino dolor de cabeza palpitó como un tambor antes de disminuir casi violentamente. Los ojos de Mirela se suavizaron. La preocupación dio paso a una atención silenciosa. Es obvio que te estás esforzando demasiado. Su voz tenía un tono tierno, casi apologético, consciente pero inseguro de las profundidades de lo que había intentado. Ella pensó que esta reacción era una reacción violenta por haber usado demasiado su luz curativa, pero no podría haber estado más equivocada. En el interior, la mente de Adi rugía de euforia y conmoción que no podía revelar. ¿Qué carajo? Realmente funcionó. Momentos antes de que le doliera la cabeza, su visión cambió. En un instante, fue como si estuviera viendo el paisaje a través de una perspectiva en tercera persona desde el cielo. Cada detalle, las colosales figuras de Liora y Coyosit, las murallas de la ciudad que se extienden muy por debajo, los intrincados diseños de casas y calles, incluso las personas que se movían dentro de ellas, fue capturado en un panorama único e instantáneo. Presencia extendido sobre cada centímetro, cada estructura, cada latido a su alcance, haciéndolo todo como una instantánea viva y en movimiento. Pero la gran densidad de la información visual lo abrumó. Incluso un segundo fue insoportable. Sus ojos y su cabeza estaban a punto de romperse bajo la tensión y la imagen se disolvió casi de inmediato. Esta presencia contiene más de lo que he entendido. Los pensamientos corrían por la mente de Adir, calculando y evaluando. Si quisiera utilizar este combo de manera confiable, necesitaría aumentar aún más sus estadísticas, especialmente resiliencia,
para garantizar que su cerebro y su mente pudieran soportar tal afluencia de información. Y el día que dominó esta combinación, usándola impecablemente y sin reacciones negativas, Amir supo que finalmente resolvería el persistente problema de su falta de habilidades de tipo investigativo, de manera completa y permanente. ¿Cuál es la situación? La voz profunda y animal de Liora resonó en todo el campo mientras sus enormes ojos escaneaban al trío. 6 brazos enormes mantenían firme la gigantesca forma de Coyosit, controlando su peso a pesar de la tensión. Después del último ataque, Coyosit mostró daños menores. Una ligera deformación estropeó la parte superior de su cráneo y su cuerpo se movió con gestos lentos, casi dolorosos, pero las heridas estaban lejos de ser fatales. Todavía estaba muy vivo, un coloso solo ligeramente debilitado. La propia Liora también llevaba las señales del enfrentamiento. El retroceso de su último ataque había provocado que la sangre brotara de las comisuras de su boca y oídos, acumulándose pesadamente en el suelo debajo de ella. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas cerca de sus sienes se rompieron, pero la luz radiante que cubría todo su cuerpo actuaba rápidamente. En cuestión de segundos, se estaba curando visiblemente, recuperándose con el flujo imparable de su regeneración natural. Hermana, tu último ataque afectó a la ciudad, pero ahora todo está bajo control. No te preocupes. Solo dame un momento para comprobar el estado. Mirela le transmitió la situación a su hermana con precisa urgencia. Al recibir su aprobación, lanzó una última mirada preocupada a Adir para asegurarse de que él también era bueno y luego se lanzó al cielo despejado. Sus coloridas alas se ensancharon, cortando el viento como una hoja atrapada en un vendaval, avanzando a toda velocidad hacia la ciudad. ¿Estás bien? Liora preguntó, cambiando su mirada de su hermana que se iba a Adir. Estoy bien, no te preocupes por mí. Pero tú. ¿Estás bien? Adir saludó casualmente, su tono tranquilizador, enmascarando su concentración interior. Estoy bien, mientras tú estés bien. Gracias a tu talento solo necesito unos segundos para recuperarme completamente para el próximo strike. El enorme rostro de Liora, parecido al de un simio, se extendía hasta formar una sonrisa amplia, casi aterradora. La sangre que había brotado de su boca ya estaba detenida, aunque las huellas se aferraban a sus dientes y a los bordes de sus labios, profundizando la intensidad de su presencia. Solo pasaron unos minutos antes de que Mirela regresara, llegando con la misma velocidad cegadora con la que había despegado. ¿Cómo está la situación?, preguntó Lucen, aunque la expresión del rostro de Mirela ya confirmaba que todo estaba bajo control. Todo está estable. Algunos ciudadanos siguen en shock, pero no hay víctimas mortales y los heridos siguen recuperándose rápidamente. Bajo la luz curativa le ofreció a Adir una mirada llena de profunda gratitud antes de volver a centrar su atención en Liora. Knights y Malric han asegurado la evacuación de todos. Se han movido mucho más allá del alcance de la onda expansiva. También reforcé los muros con vides. Deberían resistir al menos la próxima ola, evitando un mayor colapso estructural. Esto es tranquilizador, murmuró Liora con una respiración profunda. La sola idea de que alguien de su pueblo perdiera la vida bajo el peso de su poder lo suficiente como para tensarla mentalmente. Ahora finalmente puedo liberar toda mi fuerza. Ella ya parecía completamente curada, su resistencia restaurada después de solo un breve descanso y se estaba preparando para otro golpe, empujando sus músculos más cerca de sus límites esta vez. Aún manteniendo firme la chispa de rango 4 con 4 brazos, levantó nuevamente los 2 superiores, apretándolos con los puños. Los puños se expandieron y sus colores cambiaron a una forma metálica y sólida como enormes martillos. Esta vez, eran incluso más masivos y densos que antes, lo que indicaba que ella estaba realmente lista para desatar todo su poder, no solo en apariencia. Al ver esto, Lucen movió su enorme montura blanca ligeramente hacia adelante, y su mano alcanzó la empuñadura de la enorme espada atada a su espalda, lista para interceptar la onda de choque una vez más. Pero la voz de Adir le hizo reflexionar. ¿Puedo probar este? Los labios de Adir se curvaron en una leve sonrisa. Su espada negra pura descansaba en su mano izquierda mientras flotaba en el aire, con las alas ondeando rítmicamente para mantenerlo firme. Los ojos de Lucen parpadearon de sorpresa, pero dio un paso atrás y asintió levemente. Adelante.
Atravesar algo como una onda de choque no se trataba solo de la habilidad Spark en sí, requería un manejo impecable de la espada, una sincronización precisa y control. El deseo de Adir de intentarlo despertó la curiosidad de Lucen. Él realmente se preguntó si Adir podría lograrlo. Ten cuidado. Este será más fuerte y más contundente que el anterior. Lucen advirtió, con los ojos fijos en los enormes puños de Liora, llenos de poder, cada uno listo para atacar. Lo haré. La leve sonrisa en los labios de Adir desapareció, dejando una máscara completamente inexpresiva. Sus ojos profundos se entrecerraron, fijos en el momento preciso para actuar. No planeaba confiar únicamente en la fuerza de sus brazos o en el puro poder de sus músculos. La habilidad del gritón de eco, explosión sónica, ya estaba acumulando en la punta de su espada un efecto sutil como una pequeña ráfaga de aire concentrada. Hasta ahora, Adir solo había manipulado esta habilidad con la punta de su dedo. Canalizarlo a través de su espada exigía mucha mayor concentración y precisión. Sin embargo, Lucen y Mirella no pudieron evitar quedar impresionados una vez más por la maestría y el control sin esfuerzo que demostró. Las habilidades Spark nunca fueron simplemente habilidades de uso y realización. Su verdadero poder dependía de la habilidad, la delicadeza y el control del portador. Ningún Spark se comportó igual en todas las manos, y presenciar a Adir manejar las suyas con tal orden fue a la vez asombroso y profundamente tranquilizador. Contacto 2. Jugador impío C272. Niveles de potencia. Capítulo 272. Niveles de potencia. Dos puños colosales estallaron en el cielo, hinchándose de masa y densidad con cada segundo que pasaba, transformándose en armas gemelas capaces de aniquilar ciudades enteras. El aire temblaba bajo su presencia opresiva, cargado por el peso de la devastación inminente. Incluso el suelo parecía retroceder ante su inminente amenaza. Adir sostenía su espada negra pura en su mano izquierda, completamente concentrado pero increíblemente tranquilo, con los ojos fijos en la onda expansiva que se esperaba que se formara. Su ritmo cardíaco era constante y su postura fluida, como si el caos que estaba a punto de desarrollarse no pudiera tocar su mente. Su mirada activo, revelando 10 segundos hacia el futuro. Incluso inmóvil, su mente reproducía visiones de olas que rompían la tierra corriendo hacia él, con la intención de destruirlo. Cada detalle, el movimiento de los escombros, el ángulo del impacto, la fuerza del viento, quedó grabado en su conciencia. El explosión sónica pulsado a lo largo de su espada. Se balanceó, liberando una media luna de energía hacia la ola, con el objetivo de cortarla limpiamente. No fue suficiente. La onda expansiva avanzó con una fuerza implacable e inflexible. Solo en el último momento intervino Lucen, con su enorme espada interceptando parte de la ola, desviando su energía y protegiendo al trío de su destrucción. Pero esto fue solo una visión, y para Adir, 10 segundos se extendieron a una eternidad. Al instante, la escena en su mente cambió. Hizo swing una y otra vez, cada golpe fallaba, cada intento terminaba en frustración. Cientos de futuros potenciales caían en cascada ante sus ojos, superpuestos como ventanas interminables. Cada variación era un cambio sutil de ángulo, tiempo o fuerza. Con cada golpe fallido, se adaptaba. Ángulo de la hoja, postura, ritmo de sus alas, flujo de explosión sónica, cada ajuste es preciso y deliberado. La avalancha de posibilidades amenazaba con abrumar su mente y sus sentidos, pero él resistió, diseccionando cada resultado y agudizando sus acciones con claridad quirúrgica. Luego, al culminar 10 segundos de preparación perfecta, Leo Aviro, practicante de rango 4, levantó los puños en alto, martillos gemelos de fuerza divina listos para aplastar cualquier cosa que estuviera debajo. El aire se quebró violentamente a su alrededor mientras los derribaba con una velocidad inigualable sobre la enorme cabeza de Coyosit. ¡Boom! El impacto se irradiaba hacia afuera en forma de olas, sacudiendo el suelo y haciendo temblar el aire. Las piernas de Coyosit se doblaron bajo la presión y su cuerpo colosal colapsó en un cráter del tamaño de un valle. El retroceso también golpeó a Liora, la sangre brotó de sus ojos, boca y oídos, mezclándose con fragmentos de pelos desgarrados con puntas metálicas y piel destrozada, rociando el campo de batalla con una niebla espantosa. La onda de choque surgió desde Coyosit, atravesando la tierra y el cielo mientras corría hacia Adir y los demás. Polvo,
escombros y fragmentos de roca se agitaron violentamente con el viento turbulento. Adir permaneció impasible. La primera ráfaga lo rozó, levantando mechones de su cabello negro sobre su rostro sereno e ilegible. Las alas se ajustaron instintivamente, equilibrándolo. Músculos enrollados, cada fibra lista. Explosión sónica avanzó a lo largo de su espada, iluminándola con un siniestro pulso de energía. Cada movimiento fue deliberado. Cada respiración, cada cambio sutil, calculado. La huelga para la que se había preparado en innumerables futuros ahora era real. Él se balanceó. Su hoja negra atravesó el aire con intención letal y Sonic Burst se encendió en una media luna de energía, cortando con fuerza exigente. SHHK. La colisión de la onda sonora y la onda de choque dividió perfectamente a esta última. Un segmento se rompió y la energía se dispersó violentamente hacia afuera. La fractura se produjo precisamente en el punto de contacto, rompiéndose el fragmento en innumerables pedazos antes de desaparecer por completo. Una brecha limpia bostezó a través de la ola, prueba del éxito absoluto de la huelga. Como se esperaba de alguien con un talento despierto en el linaje de la espada, Lucen ya había retirado su mano de la empuñadura de su enorme espada, doblándola tranquilamente sobre su pecho. Su expresión era serena, pero sus ojos brillaban con claro asombro, y su luz se reflejaba en cada sutil cambio de su mirada y tono. ¿Cómo se esperaba? ¿Estás bromeando, Lucen? Simplemente hizo algo que has estado entrenando durante años, después de verte solo una vez. Trabaja en tu sentido común. Las palabras de Mirella surgieron rápidamente, una mezcla de emoción y frustración. Su cabello color arcoíris se onduló por la persistente onda expansiva, sus ojos amplios y brillantes como los de una fanática mientras observaba a Adir deslizar tranquilamente su espada hacia su empuñadura en su espalda. Adir solo soltó una suave risa ante sus reacciones. A ellos les pareció como si hubiera tenido éxito en su primer intento. Ni siquiera podían empezar a imaginar cuántas veces había fracasado mentalmente, repitiendo el escenario una y otra vez mirada. Su aparente éxito se basó enteramente en la experiencia acumulada de cientos de fracasos. Me cedí un poco. Adir pensó en silencio, reprimiendo el dolor detrás de sus ojos y el dolor sordo en su cabeza. Visualizar cientos de resultados potenciales en solo 10 segundos, analizar cada uno y calcular el golpe de espada perfecto fue mentalmente agotador. Combinando mirada y presencia ya lo había dejado fatigado, y añadir esta última capa de esfuerzo lo empujó aún más lejos. Mientras presionaba contra sus sienes para aliviar el dolor de cabeza persistente, su mirada se desplazó hacia Coyosit, tendido inmóvil en el centro del enorme cráter. Su cráneo de color marrón oscuro estaba fracturado, sangre oscura resumaba visiblemente de la herida, aunque no parecía completamente muerto, todavía podía ver sus respiraciones débiles y superficiales. Adir no pudo evitar quedar impresionado. El ataque a toda potencia de Liora había desatado una fuerza destructiva tan inmensa que, si hubiera aterrizado en el corazón de una ciudad refugio, la mitad de ella habría quedado reducida a escombros en un instante. Solo esta huelga debe medir alrededor de 100,000, según los estándares del PTF, ¿verdad? Adir reflexionó, una estimación sorprendente, aunque seguía sin estar seguro. Cuando observó por primera vez a Liora y Coyosit, estimó su poder entre 4,000 y 5,000, una cifra basada únicamente en su lucha inmóvil. Ahora, al verla desatar todo el alcance de sus habilidades Spark en un ataque real, se dio cuenta de lo absurdamente lejos que había estado esa estimación inicial, ridículamente insuficiente y tremendamente alejada de la realidad. Mientras Adir medía toda la fuerza del golpe de Liora, la otra mitad de su conciencia permaneció atada a su cuerpo en la tierra, recibiendo informes detallados de investigadores sobre el alcance de sus propios poderes. Señor Adir, su puntuación física se ha disparado desde la última medición, realmente superando los límites de lo que creíamos posible. La voz de Corben transmitía un claro asombro mientras leía los alucinantes números de su tableta. Hace algún tiempo, después de la importante reunión, Adir aceptó dejar que los investigadores examinaran sus habilidades y su cuerpo. Desde entonces, ha participado en innumerables pruebas, que abarcan desde fuerza física y resistencia hasta flexibilidad corporal, técnicas de esgrima y más, proporcionando solo la cantidad de datos que eligió.
cuando Adir se sometió por primera vez a estas pruebas, midiendo resistencia, fuerza destructiva en golpes, habilidades de Spark, velocidad de movimiento y reflejos en 3 fases, había obtenido un total de 304 puntos. Ahora, incluso mientras esperaba los números que Corben estaba a punto de revelar, sintió un destello de anticipación. Señor Adir, su resultado de resistencia anterior fue 54. Ahora se ha disparado a 1. 660, un aumento de 30 veces en promedio. La voz de Corben tembló mientras leía el informe en voz alta, era innegablemente asombrosa. Por supuesto, con las tecnologías que utilizaban existía un margen de error, especialmente al analizar a alguien del calibre sobrehumano de Adir. Sin embargo, después de su última prueba, el equipo de investigación revisó y actualizó cada equipo varias veces, lo que significa que el resultado no podía estar lejos de la realidad. Eso es bastante impresionante, dijo Adir, riendo, con un toque de sarcasmo divertido en su tono. ¿Y los otros 2? Corben intentó sonreír, pero su corazón se aceleró. Detrás de él esperaba otro grupo de investigadores, los mejores expertos de todos los departamentos. Si no les preocuparan las apariencias, ya habrían dado un paso adelante y le habrían dado una bofetada para que leyera el informe más rápido. Para la medición de potencia, los resultados son un poco más variables, pero el promedio es 1. 556, más que 125. Esto supone un aumento de más de 10 veces. Aunque no es tan asombrosa como la resistencia, la cifra dejó a todos boquiabiertos. Hubo 2 razones por las que los números no alcanzaron el nivel de sus resultados de resistencia. En primer lugar, Adir se había centrado recientemente en adaptar su cuerpo al uso de mirada, priorizando un aumento en su resiliencia, stat, elevándolo al doble del nivel de su física. En segundo lugar, se había contenido deliberadamente durante la prueba, sabiendo que ningún equipo de investigación podría capturar completamente su verdadero poder de impacto sin romperse. Además de eso, no se había activado malicia, su talento de linaje con el efecto de duplicar la fuerza de cada golpe. No necesitaban saber el verdadero alcance de su poder destructivo. Deberían ser alrededor de 3. 500 y desato todo mi poder, Adir estimó en silencio, dándose cuenta de hasta qué punto estos números estaban por detrás de la devastación que había presenciado en la forma Tagnet de Liora. Aunque Adir creía que su poder ya había superado la cima de un practicante de rango 2 y se acercaba al nivel de un practicante de rango 3, enfrentarse a alguien como Liora le hizo darse cuenta de lo lejos que aún le quedaba por llegar. Contacto 2. Jugador impío C273. Golpe final capítulo 273. Golpe final. Y finalmente, su puntuación de movimiento y reflejo se ha medido nuevamente en 1. 450, más de 10 veces más alta que los resultados anteriores. Corben exhaló lentamente, dejando que el peso de los números se asentara mientras leía la última línea del informe, con el papel temblando ligeramente en sus manos. La habitación se sentía inusualmente silenciosa. El débil zumbido de las computadoras y el parloteo bajo se desvanecían en el fondo a medida que se asimilaba el significado de las figuras. La puntuación total alcanzó los 4. 666, según los estándares del PTF, era una cifra que desafiaba toda creencia. Un número tan superior a lo que cualquiera podría imaginar que un ser humano lograría que dejó momentáneamente estupefactos incluso a los investigadores más experimentados. Algunos se reclinaron en sus sillas, recalculando en silencio, como si los números mismos pudieran reorganizarse y normalizarse si pensaban lo suficiente. Para ponerlo en perspectiva, Cannibal, el señor supremo capaz de aniquilar a un equipo de élite de la STF en segundos, tenía una puntuación de potencia total de 1. 200, de las cuales 700 provenían únicamente de la resistencia. Eso significaba que incluso Cannibal, un ser temido en todas las zonas de conflicto importantes, apenas alcanzaba una cuarta parte del total de Adir. El contraste era discordante, casi surrealista, y desató una corriente subyacente de asombro susurrado entre los científicos reunidos. El detalle más sorprendente, observado por todos los investigadores sin excepción, fue que esta puntuación reflejaba una moderación deliberada. Adir no había desatado todo su potencial. Si hubieran tenido en cuenta sus habilidades más temidas, el poder del humo oscuro que podía asfixiar y desorientar escuadrones enteros, o la luz curativa que, en la reciente transmisión en vivo,
Había revivido a un paciente en coma, el recuento final podría haberse duplicado fácilmente. El mero pensamiento provocó un escalofrío silencioso en toda la habitación. Gracias a todos por vuestro trabajo. Espero que estos datos ayuden a su investigación, dijo Adir, con un tono mesurado pero amigable, y una autoridad serena. Su mirada recorrió a cada investigador, firme, perspicaz y ligeramente divertida por su evidente asombro. Tenía absoluta confianza en que estas mentes brillantes, el pináculo actual de la comunidad científica de la Tierra, utilizarían este conocimiento sabiamente, aunque podía ver la excitación contenida ardiendo detrás de sus ojos. Somos nosotros quienes debemos agradecerle, señor Adir, por darnos esta oportunidad, respondió un investigador mayor, inclinando la cabeza con sincero respeto y con la voz temblorosa con una mezcla de reverencia e incredulidad. Los demás asintieron en señal de acuerdo, algunos inclinándose hacia adelante como para captar cada matiz de la presencia del joven. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y curiosidad, atenuada por la emoción apenas reprimida de estar en presencia de alguien que había alterado los límites del potencial humano. Para cada uno de ellos, la búsqueda del conocimiento era la vida misma. Ahora, frente a un joven que había traído comprensión de un mundo más allá del suyo, no sentían nada más que asombro y tranquila emoción, atenuada por la anticipación de lo que su presencia podría desbloquear. Eran científicos, pero en ese momento también fueron testigos de un fenómeno que se tambaleaba al borde de lo extraordinario. «Hermana, ¿estás bien?». Mirela llamó urgentemente mientras volaba hacia el mono titán, cuyo enorme cuerpo estaba cubierto de cicatrices sangrientas, y los dos brazos superiores presentaban heridas profundas que exponían incluso el hueso blanco que había debajo. Sin dudarlo, Mirela concentró su energía. Una potente habilidad curativa de Spark cobró vida, irradiando un sutil zumbido de poder. Sus ojos de color arcoíris brillaban como luz fundida, reflejando el caos que la rodeaba. Su cabello multicolor pulsaba, fluyendo hacia afuera en un verde vivo, moviéndose y extendiéndose como la hiedra viva que envolvía el colosal cuerpo de Liora. La energía zumbaba, viva, como si las hebras mismas fueran conductos de vida, buscando reparar cada desgarro en músculo y pelaje. «Estoy bien, gracias», retumbó la voz tensa y animal de Liora, baja y resonante, haciendo vibrar el aire mientras sus heridas comenzaban a tejerse bajo la habilidad de Mirela, ayudada por la gracia suave y pulsante de Gracias Luz Curativa. Unas gotas de sudor corrían por su rostro, pero las manchas carmesí de su pelaje comenzaron a desvanecerse a medida que la energía regenerativa la atravesaba. Al cabo de un momento, su voz volvió, más firme y serena. «Vuelve. Aún no está terminado. Necesito un golpe más para someterlo». El mono titán se puso de pie lentamente, con sus extremidades temblando de agotamiento. El cabello de Mirela se retrajo, dejando la forma de Liora casi completamente restaurada. Incluso las profundas heridas del brazo que habían dejado al descubierto el hueso estaban ahora casi cerradas, y una gruesa capa protectora de pelo volvía a crecer sobre ellas, reforzando la pura fisicalidad de su cuerpo. Mientras tanto, Coyosit se regeneró por sí solo, el sangrado en su cabeza ya había cesado. Sus 6 patas más pequeñas se contraían a medida que se enderezaba, y las vibraciones rodaban por el suelo en pulsos pesados y medidos. A su alrededor se elevaba polvo y el aire se espesaba por la tensión del poder no gastado. Normalmente, sin Adir gracia. Habilidad, Liora ya se habría retirado, su cuerpo golpeado y roto, dejando ir a Coyosit con el sabor del fracaso. Pero ahora, con su resistencia y fuerza restauradas, avanzó con clara intención de terminar esto, de una vez por todas. Este será el movimiento final. «No molestarás más a mi pueblo», rugió, un sonido que arrasó el campo de batalla como una tormenta, resonando tanto en la tierra como en el cielo. El aire vibraba con su furia y determinación, soportando el peso de años dedicados a defender a su pueblo. Sus enormes brazos se hincharon, sus músculos se endurecieron y sus tendones eran visibles bajo un brillo metálico que se arrastraba por su piel. Cada movimiento parecía amplificado, una combinación perfecta de fuerza animal y control disciplinado, mientras preparaba el golpe final. «¿Quieres tomar este también?», preguntó Lucen, mirando a Adir con preocupación, refiriéndose claramente a la onda expansiva que estaba a punto de estallar. «No, ya estoy agotado, gracias». Los golpes en sus sienes y el ardor detrás de sus ojos lo dejaron sin querer forzar aún más su cuerpo,
especialmente sabiendo que intentar un golpe más no nivelaría el arte de la existencia con espada, talento. Bien. Ya has hecho más que suficiente. Tómatelo con calma por ahora, dijo Mirella mientras volaba y sus manos masajeaban sus hombros. De vez en cuando, su toque se desviaba hacia otra parte, deliberado pero sutil. Adir lo permitió, riéndose internamente de su audacia mientras reconocía la habilidad Spark que estaba usando para relajar sus músculos, y veía cuán efectiva era. Mientras tanto, Coyosit había recuperado completamente la compostura. La enorme bestia se puso de pie y, extrañamente, comenzó a retroceder, como si reconsiderara su siguiente movimiento. Nunca me hubiera imaginado que un Spark de rango 4, especialmente Coyosit, intentara huir de Lady Leora, comentó Lucen, con una rara nota de diversión en su voz. No irás a ninguna parte, espetó Leora, impulsándose hacia adelante. Sus 4 enormes brazos inmovilizaron el Rank 4 Spark en su lugar mientras preparaba el golpe final. 2 brazos, balanceándose como martillos colosales, descendieron hacia la cabeza de la criatura. ¡Boom! El impacto destrozó el suelo bajo sus pies, profundizando el cráter y enviando una devastadora onda de choque que irradiaba hacia afuera. Esta vez, Lucen dio un paso adelante y lo encontró con su espada, cortando la onda de choque con facilidad. No es suficiente, murmuró, mostrando su rostro el mismo leve rastro de insatisfacción que antes. Al principio, Adir no había entendido exactamente lo que significaban las palabras de Lucen, pero ahora, al ver esa expresión sutil, quedó claro. Lucen no había planeado usar una habilidad Spark al comienzo de su swing. Confiaba enteramente en su fuerza muscular bruta y en la presión del aire de su espada para atravesar la onda expansiva. Solo cuando se dio cuenta de que eso no sería suficiente activó su habilidad Spark, aumentando la fuerza del golpe. Contacto, 2. Jugador impío C274. Sometido capítulo 274. Sometido. Él es un monstruo por sí solo, Adir pensó. En ese momento, Adir se dio cuenta de que con malicia, podría haber detenido la onda de choque sin usar ninguna habilidad de Spark. Pero imaginar contrarrestarlo utilizando únicamente fuerza muscular y técnica, sin ninguna amplificación de habilidades, estaba más allá de su alcance. Eso por sí solo lo demostró, la técnica de espada de Lucen seguía siendo superior. Cada movimiento controlado, cada microajuste y cada gramo de fuerza aplicado reflejaban una maestría que Adir no podía igualar en ese momento. Por fin. La voz de Leora tembló mientras caía de rodillas, con el cuerpo maltratado, sangrando por múltiples heridas y los brazos desgarrados. Sin embargo, sus ojos ardían con una determinación luminosa, fijada en la forma inerte de Coyosit en el cráter. Cada fibra de su ser irradiaba determinación, un testimonio vivo de su voluntad inquebrantable. La colosal criatura, de más de 200 metros de largo, ahora yacía inconsciente. Sus respiraciones eran débiles, un susurro de aire a través de la superficie del cráter y su cuerpo se encogió rápidamente, una señal definitiva de rendición. El polvo y los escombros se depositaron a su alrededor, dejando el campo inquietantemente silencioso, interrumpido únicamente por las respiraciones controladas y andrajosas de Leora. Hermana, realmente lo lograste, dijo Mirella, volando a su lado, acelerando su recuperación con su propia habilidad curativa. La energía brillaba a su alrededor, una tranquila tranquilidad en medio de la tensión persistente. No termina hasta que lo someto. La forma de Leora regresó rápidamente a su habitual cuerpo corto de Velari, sus heridas se cerraron al mismo ritmo rápido. Con la ayuda de Mirella, se puso de pie y comenzó a avanzar hacia Coyosit con pasos deliberados. Con cada uno de sus pasos, la criatura que se encogía se hacía cada vez más pequeña, hasta que, cuando Leora la alcanzó, no parecía más que un ornitorrinco inofensivo en la palma de su mano. Es difícil imaginar que algo tan enorme y aterrador pueda ser tan pequeño, murmuró Mirella asombrada, ganándose solo una mirada lateral de Leora. Después de una breve pausa para estudiar la pequeña e inmóvil forma de Coyosit, Leora volvió su mirada hacia Adir mientras él agitaba sus alas y descendía lentamente para aterrizar a su lado. Lo logramos gracias a tu poder, dijo, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Si lo quieres para otros planes, es tuyo, véndelo, consérvalo o úsalo más tarde cuando alcances el puesto 3. La elección es tuya.
Adir hizo una breve pausa y escuchó sus palabras, aunque no se sorprendió. Cualquier practicante al que se le ofreciera la oportunidad de someter una chispa de rango 4 normalmente la aprovecharía con avidez sin pensarlo dos veces. Sin embargo, Liu Avio ofreció la oportunidad con sinceridad, poniendo toda la recompensa en manos de Adir. Aún más notable es que Lucen y Mirela no expresaron ninguna objeción, simplemente esperaron en silencio su decisión. Adir sonrió y habló en un tono tranquilo y gentil. Es la recompensa para ti y tu gente que ha trabajado por ello durante años. Solo ayudé un poco, así que es tuyo. Sus palabras reflejaron perfectamente la naturaleza de su camino Astra, irradiando calidez y confianza que conmovió a todos los presentes. Pero su siguiente frase le inyectó una emoción inesperada y una intensidad escalofriante. Además, Coyosit no se ajusta a mis habilidades. Estoy planeando someter a otro más tarde, una vez que alcance el rango 3. Su tono era informal, objetivo, como si dijera algo trivial, algo que cualquier otra persona podría descartar como una broma. Sin embargo, viniendo de Adir, Liora y los demás solo sentían una cosa: hablaba muy en serio y tenía plena confianza en lo que decía. Y lo más increíble, no dudaron de él, incluso cuando la afirmación parecía imposible. Aparte de eso, Adir tenía dos razones adicionales para permitir que Liora reclamara Coyosit. El primero fue, por supuesto, fortalecer aún más su relación con los Velari. Al ayudarlos desinteresadamente, elevó su confianza y sentido de apoyo, creando una base de confianza que serviría como infraestructura para sus planes futuros en toda la región exterior. Cada acto de ayuda reforzaba la lealtad, garantizando que cuando llegara el momento, su influencia pudiera extenderse más eficazmente. La segunda razón fue reforzar su posición y seguridad para el próximo evento Legacy Domain. Este evento albergaría a numerosos practicantes de rango 4 de varias razas y reinos, incluidos individuos poderosos y titulados como Sebrak, que probablemente lo atacarían. La mayor fuerza de Liora tendría un profundo impacto, sirviendo tanto como elemento disuasorio como de protección. Cualquiera que considere métodos deshonestos ahora tendría que pensarlo dos veces, teniendo en cuenta su poder y las consecuencias que implicaba. Al permitir que Liora reclamara Coyosit, Adir no estaba simplemente siendo generoso. Estaba solidificando alianzas estratégicamente, garantizando la seguridad y posicionando su influencia para los desafíos futuros. Liora asintió, su expresión suave pero claramente afectada por las palabras y la decisión de Adir. Reconociendo que cualquier discusión posterior no sería más que palabras vacías, dirigió su atención al inconsciente Coyosit en su palma. Canalizando la energía necesaria, inició el proceso de sometimiento. Sin un atisbo de resistencia, la criatura cedió por completo, su cuerpo fue engullido por la energía y desapareció en un rayo de luz mientras era absorbido por ella, santuario. Después de una breve pausa, Liora recordó el ahora apagado Coyosit, cuya pequeña forma descansaba en su palma. Miró a Adir y Mirela. ¿Puedes curarlo? Estaba claro que la propia regeneración de Coyosit era extraordinaria, pero dejarla recuperarse por sí sola podría llevar días, tiempo que ninguno de ellos podía permitirse. Mirela asintió y comenzó a canalizar la habilidad de su Spark. Su cabello multicolor se volvió verde y se extendió para envolver el cuerpo del pequeño Spark, mientras que Adir permitió la influencia de Gracia para mejorar el proceso. Los segundos se alargaron, luego los minutos, antes de que el pequeño Colosit comenzara a temblar. Pronto volvió a estar de pie sobre sus 6 patas, completamente revivido en la palma de Liora. De hecho, podría considerarse lindo en esta forma, comentó Mirela, mientras su cabello volvía a sus colores originales. No necesitamos que sea lindo, se rió Liora, colocando a Coyosit en el suelo y dando la orden de que creciera, restaurándolo a su forma colosal e intimidante. Ahora podemos hacer una escena bastante interesante. Observó cómo el cuerpo de Coyosit se expandía, alcanzando 200 metros de altura, y luego convocó a su nube para que se llevara sobre la chispa. Su intención era clara: hacer alarde de su Rank 4 Spark en el mercado, usándolo como montura para que todos pudieran verlo. Esta era su manera de declarar a todos que ella también se había convertido en una practicante titulada. Contacto 2. Jugador impío C275. Mina de cristal capítulo 275. Mina de cristal. Señora Liora, ¿está segura de que desea hacer semejante exhibición? Preguntó Lucen,
aterrizando sobre la enorme cabeza de Coyosit mientras despedía su montura de pato blanco. La luz dorada del sol había comenzado a desvanecerse, cambiando a un tono monocromático más oscuro, ya que solo quedaban unas pocas horas antes de la recepción matutina del comerciante errante. Aunque el mercado no estaba muy lejos de volar, recorrer sus caminos irregulares sobre Coyosit, conocido más por su tamaño que por su velocidad, llevaría considerablemente más tiempo. ¿Por qué? Es una montura muy cara, una que innumerables camaradas pagaron con sus vidas. Por supuesto, lo aprovecharemos al máximo, dijo Liora, encogiéndose de hombros mientras sacaba su gran cama de su casa, santuario, y subió a la cima, claramente con la intención de pasar el viaje descansando. Lucen y Mirela permanecieron en silencio, entendiendo que si bien el camino sería más largo de lo habitual, al menos Liora descansaría un poco. Mientras tanto, Adir también había tomado una posición en la cima del colosal Spark, con el rostro marcado con una expresión interrogativa. ¿No todas las Spark tienen esbirros a su alrededor, afectados por su campo energético? ¿O es Coyosit una excepción? Esta pregunta había estado rondando en su mente durante algún tiempo. Por su reciente experiencia al pasar días rastreando chispas y recolectando cristales de energía de sus secuaces, sabía que el campo de energía de una chispa de rango 4 debería cubrir un área mucho más amplia. Según los estándares normales, debería haber habido cientos de golems de piedra o construcciones similares cerca, sus cuerpos transformados y cristales de energía listos para recolectar, pero no había nada. La ausencia total de tales señales lo dejó silenciosamente decepcionado. Los demás se volvieron hacia él. Para un profesional con un mandato relativamente corto, la pregunta era razonable. Mirela abrió la boca para responder, acercándose y uniendo los brazos casualmente. Tienes razón. Cada chispa generalmente transforma el entorno que la rodea utilizando la energía que irradia, alterándolo en forma de metamorfosis. Sin embargo, esto varía de Spark a Spark. Se inclinó más cerca y continuó su explicación. No tenemos un conocimiento completo sobre Coyosit, pero basándonos en la región que ha ocupado durante años, y el hecho de que nunca hemos visto ninguna forma mutada o afectada por la energía cerca, podemos asumir razonablemente la razón, debido a su guarida que se encuentra a gran profundidad bajo tierra cuando no está en la superficie. Si excaváramos la zona donde habitualmente reposa, probablemente encontraríamos innumerables rocas que contienen energía cristalizada. La expresión de Adir cambió sutilmente, levantando una ceja mientras analizaba sus palabras y concluyendo que, a diferencia de otras Sparks que conocía, Coyosit no se rodeaba de secuaces vivos. En cambio, alteró la estructura misma de las rocas y minerales de su guarida, transformando su hábitat en una mina de cristal natural. Sabía que una chispa de rango 4 generaría cristales de energía de nivel 4. Teniendo en cuenta que Coyosit probablemente había residido en el mismo lugar durante años, debería haber miles de piedras cristalizadas afectadas por su campo energético. Dado que un solo cristal de nivel 4 podría producir una energía astronómica de 100, esto significaba que enterrados debajo de la superficie podrían haber cientos de miles de puntos de energía esperando ser recolectados. Sé lo que estás pensando, pero debo decir que es extremadamente difícil, prácticamente fuera de nuestro alcance con nuestros poderes actuales, dijo Liora, acomodándose con las piernas cruzadas en su cama. Podría acabar con mi forma de simio, pero consumiría demasiado tiempo y energía. No es muy rentable. Adir asintió en señal de acuerdo. A juzgar por su naturaleza, la guarida de Spark debe estar muy por debajo de un lecho de roca sólida, probablemente tan resistente como la propia piel de Coyosit. ¿Qué pasaría si habláramos con King Vale y reuniéramos un equipo de minería? Tomaría tiempo, pero al menos no tendríamos que gastar nuestros propios cristales de energía, sugirió Adir. Liora hizo una pausa pensativa. Eso podría funcionar. Cientos de hombres fuertes podrían alcanzar las venas cristalinas, pero hay un problema. Nuestro reino carece de las herramientas avanzadas necesarias para atravesar una roca tan dura. Sus palabras fueron razonables pero desalentadoras, pero Adir no pudo ocultar su sonrisa. Esto era exactamente lo que había previsto oír. Tal vez pueda encontrarles herramientas adecuadas, capaces de atravesar rocas sólidas, dijo, con expresión reflexiva. Nadie se sorprendió.
Todos recordaron los materiales que había revelado por primera vez al construir la enorme pared revestida de metal, láminas de metal meticulosamente elaboradas, taladros alimentados por baterías y otra maquinaria. Para ellos, se trataba de herramientas avanzadas, prueba de que Adir tenía los medios y las conexiones para suministrar todo lo necesario. Si crees que vale la pena intentarlo, adelante. No pediremos ninguna parte. La expresión de Liora se suavizó. Los cientos de miles de energía contenidos en esos cristales, una cantidad astronómica, incluso para alguien como ella, hicieron que fuera lógico y justo dejar todo el rendimiento de la mina a Adir si planeaba gestionar la operación con sus propios recursos y conexiones. Entonces hablaré primero con el rey. Te veré antes de que llegues al mercado. Después de los guiños de Liora y los demás, Adir desplegó sus alas blancas y despegó de la cabeza de Koyosit, deslizándose hacia el reino Velari. Ignorar cristales que valen miles de puntos de energía sería impensable. Mientras cortaba el aire, se preguntó si los investigadores de la Tierra podrían producir herramientas efectivas para la minería. El trabajo no sería un problema, con su estatus e influencia actuales. Una sola palabra movilizaría a miles de mineros voluntarios del reino Velari. El único problema real era la enorme maquinaria necesaria para romper una roca tan dura. Si bien pueden existir taladros industriales a gran escala en el inventario de Player Headquarters, transportar equipos de ese tamaño a través del santuario demandaría una enorme energía, lo que haría absolutamente crucial una planificación meticulosa de la inversión frente a las ganancias. Mientras volaba hacia el reino Velari, Adir también decidió hablar con el Departamento de Investigadores en la Tierra, con la esperanza de discutir la posibilidad de obtener el equipo necesario antes de reunirse con Kenville. Adir aún no había abandonado la sede del jugador después de completar su prueba de poder. Todavía estaba inspeccionando las salas de simulación de realidad virtual recientemente diseñadas y mejoradas, analizando si realmente podrían ayudarlo a perfeccionar sus talentos. Señor Adir, hemos mejorado el realismo de las simulaciones de realidad virtual al 85%. No quiero sonar arrogante, pero al ritmo que estamos desarrollando, creo que en solo unos meses podemos llevarlos a 90. Tal vez incluso más, dijo Corbin, siguiéndolo en pequeños pasos, con el rostro partido por una amplia sonrisa. Detrás de él, otros investigadores, los jefes de varios departamentos, seguían siguiéndolo como un pequeño ejército con batas de laboratorio blancas, no dispuestos a dejar de lado su tema exótico, anotando meticulosamente cada movimiento y palabra. Adir no encontró su atención ni intrusiva ni molesta y simplemente los ignoró en todo momento. Es una buena noticia, reconoció sinceramente. Las salas de simulación eran fundamentales para él, ofrecían el camino más rápido y sencillo para registrar sus talentos. La principal limitación siempre había sido que después del nivel 3, la falta de realismo de las simulaciones, obstaculizaba un mayor progreso. Ahora, con la mejora al 85%, tal vez finalmente podrían ser útiles para registrar un talento de nivel 4. Mientras reflexionaba sobre esto, Adir hizo una pausa abrupta, levantando una ceja, como si un pensamiento repentino lo hubiera golpeado, y se giró para encontrarse con el rostro sonriente de Corbin. Parece que me he topado con un problema en el otro mundo. Necesito cavar una mina. ¿Qué departamento podría ayudarme con eso? La sonrisa de Corbin se congeló, no por la pregunta, sino porque se dio cuenta de algo que había pasado desapercibido hasta ahora. Las expresiones de los demás investigadores también cambiaron, algunos ojos brillaban de asombro, mientras que otros delataban preocupación. Era como si acabaran de recordar o notar algo que habían pasado por alto hasta ahora. Mientras conversaban tranquilamente en el cuartel general, Adir continuaba sus aventuras en el otro mundo sin pausa. Para cada investigador presente, parecía completamente relajado, moviéndose por los pasillos y conversando con los investigadores como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sin embargo, en realidad, mientras su cuerpo terrestre permanecía aquí, su otro yo se aventuraba implacablemente en el otro mundo, progresando cada segundo sin pausa. Una sensación de asombro comenzó a instalarse en cada mente aguda presente. ¿Cómo puede operar dos cuerpos con una sola mente con tanta facilidad? ¿Qué clase de ambición puede impulsar a alguien a esforzarse sin parar de esta manera? ¿Qué nivel de voluntad le permite asumir una responsabilidad tan inmensa sin romperse nunca? Siempre se habían considerado trabajadores, dedicando su vida a la investigación, incluso sacrificando su vida social,
pero frente a este joven, se dieron cuenta de que era necesario redefinir su comprensión de la verdadera diligencia. Señor Adir. Del grupo de investigadores de bata blanca, una mujer de mediana edad, de aspecto llamativo, dio un paso adelante, ajustándose las gafas con un tono respetuoso. Soy la doctora Bella Arden, jefa del Departamento de Estudios del Subsuelo. Adir le dio una mirada rápida y apreciativa, cabello negro, ojos agudos, impecablemente mantenidos, claramente dominante en su entorno, pero ahora con la emoción de ojos brillantes de un estudiante que regresa a sus años de facultad. Hola, Dr. Arden. Sonrió, dio un paso adelante y ofreció su mano. Su mano tembló levemente y el leve brillo del sudor nervioso delató su emoción. Al notar esto, Adir devolvió una sonrisa cálida y tranquilizadora y habló en un tono tranquilizador. ¿Te importaría visitar a un rey en el otro mundo? Las palabras impactaron la habitación como una bomba, silenciando a todos los investigadores presentes. Contacto, 2. Jugador impío C276. El más allá capítulo 276. El más allá. Disculpe. Bella preguntó, con la mano ajustando brevemente sus gafas, un hábito sutil que delataba su sorpresa. Parpadeó rápidamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Adir explicó en el mismo tono tranquilo, casi informal. Tú eres el experto en este campo, por eso quiero que conozcas al rey del reino en el que resido actualmente. Tiene mano de obra para la operación minera, pero necesito a alguien que pueda asesorarme sobre las herramientas y la logística. ¿Vendrás conmigo? La arqueología había sido una de las profesiones pasadas de Adir, la más cercana a la minería, pero sabía muy poco sobre el trabajo práctico. Traer un profesional haría la misión más rápida y mucho más eficiente. Yo. Bella se quedó paralizada, mirando fijamente a los otros investigadores que estaban a su lado. Conmoción, renuencia y un rastro de celos reflejados en sus miradas. ¿Una oportunidad de viajar a otro mundo y presenciarlo de primera mano? Lo habrían dado todo por semejante oportunidad. Lo haré, dijo finalmente, sacudiéndose la sorpresa. Por supuesto. Solo necesito a mi asistente y algo de equipo, y ella comenzó a recitar solicitudes, sus palabras caían rápidamente. Disminuye la velocidad, se rió Adir, levantando una mano. Un solo asistente y nada más allá de lo que puedas llevar cómodamente. Transporte de 2 personas y su equipo a través del santuario consumiría una cantidad notable de energía. Necesitaba minimizarlo. Bella asintió rápidamente y luego se alejó apresuradamente, dejando tras de sí un rastro de miradas envidiosas. 10 minutos después, regresó con su asistente, una joven que vestía una bata de laboratorio blanca marcada con el Departamento de Estudios Subsuperficiales insignia. Ambos llevaban mochilas grandes, empaquetadas hasta el borde. Yo. Soy Isolda, dijo el asistente con voz temblorosa por la tensión. Su cabello rubio fue recogido en una cola de caballo. La atención de Adir se centró en su altura, apenas medía 1,50 metros. Hola, Isolda, dijo Adir, extendiendo una mano. Su tranquila presencia alivió ligeramente sus nervios. Antes de irnos, hay algo que debes saber, continuó. Probablemente lo sepas, pero el reino que visitarás, y los propios Velari, se parecen mucho a los humanos, aparte de algunos detalles. Lo más obvio es su altura, son bastante bajos. Echó una mirada sutil a Isolda, dejando que su observación se conociera sin palabras. Asumen que soy uno de ellos, un Velari. Deberías hacer lo mismo. Sigue el papel que te doy, eres Velari de fuera del reino y te conocí hace años en Pactol durante mis viajes. Presentarlos como conocidos de Pactol aliviaría la mayoría de las sospechas, ya que esa región era el único lugar donde múltiples razas vivían juntas en relativa armonía. También revisó rápidamente los otros puntos clave, asegurándose de que pudieran asumir sus funciones de manera convincente. Adir sabía que nadie en el reino investigaría o cuestionaría sus antecedentes. Hacerlo sería una falta de respeto hacia él, pero aún así repasó los detalles para evitar errores. Mientras nadie sospechara que son extraterrestres de otro mundo, eso sería suficiente. ¿Estás listo? Adir preguntó, levantando las manos hacia ellos, dispuesto a atraerlos hacia su santuario.
Sí, respondió Beyla, emocionada pero decidida, mientras Isolda hacía un gesto tenso y silencioso, uniéndose a ella sin decir palabra. Una vez que Adir confirmó que estaban preparados, una energía transparente fluyó de sus manos, envolviendo rápida y silenciosamente a las dos mujeres. En cuestión de segundos, desaparecieron ante los ojos de todos, dejando a los investigadores mirando con atónita curiosidad y emoción. ¿Es esto el más allá? Los ojos de Isolda se abrieron mientras contemplaba el entorno repentinamente transformado, con miedo y euforia brillando en su interior. El más allá, el nombre que los investigadores dieron a la dimensión desconocida, el mundo del juego que los jugadores estaban explorando actualmente, se extendió ante ella de una manera que parecía a la vez extraña e impresionante. Cada detalle del lugar parecía increíblemente mágico. Cuando miró al cielo, no había nubes ni sol a la vista, pero una luz suave y radiante bañaba el paisaje, cuya fuente era imperceptible. Brillaba como el suave resplandor del amanecer, llenándola de una profunda sensación de calma y serenidad. Bajo sus pies, el suelo estaba cubierto de una hierba verde infinita y vibrante, cada hoja brillaba con vida y salud. Su sutil fragancia se elevaba, calmando sus sentidos con un consuelo tranquilo y natural. El aire en sí estaba quieto, ningún viento perturbó la escena, pero el silencio estaba lejos de estar vacío. Una melodía rítmica y animada parecida a una trompeta resonó en el espacio, juguetona pero armonizando perfectamente con la atmósfera serena, añadiendo una capa casi caprichosa a la paz que la rodeaba. Siguiendo el sonido con su mirada, notó un grupo de grandes gallos de plumas doradas caminando hacia adelante. Su plumaje brillante captó la luz y, con cada levantamiento de sus picos de trompeta, contribuyeron a una sinfonía continua y armoniosa que parecía a la vez viva y deliberada. No eran los únicos seres vivos aquí. Cerca de allí, una cabeza informe, carmesí y del tamaño de un puño, probablemente una de las Sparks sobre las que había leído en los informes, flotaba en silencio. Su rostro inexpresivo flotaba en el aire, aparentemente saboreando la sinfonía de los gallos, como si fuera un conocedor de la música. Entre la hierba, vislumbró un pequeño insecto saltando, moviéndose con energía implacable como niños emocionados jugando. Cada detalle, desde la vibrante flora hasta las animadas criaturas, parecía deliberadamente orquestado, creando un mundo fantástico, relajante y rebosante de vida, un marcado contraste, casi surrealista, con la Tierra, donde toda vitalidad se había extinguido hacía mucho tiempo en la devastación nuclear de hace años. No, no es el más allá. La doctora Bella Arden murmuró, con la voz apenas en alto, como si tuviera miedo de manchar la atmósfera con su presencia mortal. Este tiene que ser su santuario. Su mirada estaba fija en el gigantesco árbol en la parte trasera de la isla. Su tronco, que se extendía metros hacia el cielo, era de color marrón oscuro y sólido como un diamante, mientras que sus extensas ramas, que cubrían la mitad de la isla, tenían hojas verdes luminosas que parecían contener cada chispa de vida, irradiando un aura divina. ¿Su santuario? Los ojos de Isolda se abrieron con incredulidad y miró a su alrededor una vez más, como si necesitara confirmación de la extensión circundante. La isla debajo de ellos era enorme, superando con creces la escala de cualquier otra isla de jugadores, que hubieran estudiado en sus informes. Normalmente, según los registros, las islas propiedad de jugadores de rango 2 tenían un promedio de alrededor de 500 metros cuadrados. Aproximadamente el espacio para estacionar 50 autos estándar uno al lado del otro. Pero esta isla, justo en la que estaban parados, parecía aproximadamente 3 veces ese tamaño. Y eso fue solo una parte. Mirando más adelante, pudieron ver otra isla idéntica, separada por un tramo de mar transparente, divino e interminable. Aunque la atmósfera difería ligeramente, su escala coincidía perfectamente con la primera. En conjunto, las dos islas representaban un área aproximadamente 6 veces mayor que las propiedades típicas de otros jugadores. Por supuesto, la diferencia no estaba solo en el tamaño. Rápidamente compararon las atmósferas con lo que sabían de los jugadores más famosos, santuarios. El santuario de Selina Witte estaba cubierto de nieve, un ambiente intensamente frío moldeado por sus pasos de evolución con chispas de tipo hielo y frío. Víctor Bates era más oscuro, lleno de una espiga metálica en el aire. Erenjager está cubierto de terreno rocoso bajo un cielo abierto y brillante.
Las islas de Adir podrían describirse en dos estados de ánimo contrastantes, sutilmente distintos entre sí. La isla en la que se encontraban actualmente parecía el amanecer, bañada por una luz suave y cálida que era reconfortante sin ser demasiado caliente. El otro, al otro lado del agua, evocaba el atardecer, más fresco, más oscuro y notablemente menos verde. Mientras las dos mujeres absorbían los detalles que las rodeaban, disfrutando de la atmósfera surrealista, una voz llamó desde atrás. «Prepárense. Pronto te convocaré para que conozcas al rey». Cuando se giraron, vieron una forma de energía transparente con forma humana, con su rostro completamente sin rasgos distintivos, mirándolos con una presencia sobrenatural. Por un breve instante, la presencia incomprensible de la forma despertó miedo, pero asintieron con calma, habiéndola reconocido como la forma energética de Adir. Pero la tensión no disminuyó en lo más mínimo, en todo caso, solo se intensificó. No estaban simplemente entrando al más allá, estaban a punto de encontrarse con alguien. Alguien cuyo estatus era el de rey. Sabían que en este mundo, el rey no se sentaba en lo más alto de la jerarquía, pero aún así, su presencia estaba justo por debajo de la de los practicantes, con una autoridad de mando igual o superior a la de cualquier administrador de la ciudad de la tierra. «Señora Arden, ¿cree que estaremos bien?», Isolda preguntó dócilmente, su cuerpo temblaba ligeramente de pura ansiedad. Eran solo investigadores, no diplomáticos, y esta era una reunión que iba mucho más allá de todo a lo que estaban acostumbrados. Beyla Arden no respondió a su asistente. Su mirada permaneció fija en la forma de energía que tenían ante sí. Ella sabía que la reunión y la conversación se desarrollarían enteramente de acuerdo con la posición y autoridad de Adir dentro del reino y que el trato que el rey daría a sus invitados reflejaría eso. Sin embargo, suponiendo que Adir todavía tuviera que ser considerado un extraño por el reino a pesar de su condición de practicante, ella no podía estar completamente segura de cómo procederían las cosas. «No te preocupes». La voz de Adir resonó en toda la isla, resonando en todo el tierra crepuscular como si demostrara que solo él dominaba esta dimensión. «Olvídate de la diferencia de estatus y míralos como tus iguales. Haz solo lo que mejor sabes hacer». Sus palabras ofrecieron pocas explicaciones, pero su sola presencia infundió una extraña calma, una disposición que ninguna garantía podría haber transmitido. Contacto 2. Jugador impío C277. Un momento de reverencia. Capítulo 277. Un momento de reverencia. Los últimos rayos dorados del sol se extendieron por todo el reino, mezclándose gradualmente con el suave crepúsculo monocromático que comenzó a filtrarse en el cielo, pintando las calles y edificios de abajo en una mezcla surrealista de luz y sombra. Adir flotaba silenciosamente arriba, con las alas extendidas y la mirada recorriendo la escena. Debajo de él, una enorme plaza estaba abierta al corazón del reino. Se habían reunido innumerables velari, civiles mezclados con caballeros vestidos con armaduras relucientes y cascos pulidos. El aire vibraba de energía y alivio, una celebración tranquila que reemplazaba la tensión que se había apoderado de la ciudad hacía apenas unos momentos. «Se ven bien», murmuró Adir. La noticia de la derrota de Coyosit se había extendido claramente, el caos había disminuido, dando paso a un cauteloso júbilo. Mientras sus ojos buscaban al rey entre la multitud, una voz familiar gritó: «Hermano». Malric se acercó en su enorme Fast Wagon, deslizándose sin esfuerzo, con una cálida sonrisa iluminando su rostro. «Hermano», respondió Adir, devolviendo la sonrisa. «Todo parece estar bien aquí». La sonrisa de Malric se profundizó y su voz se suavizó mientras hablaba. «Sí, ya les informé de la noticia. Han empezado a celebrar». Se acercó y la risa brotó de él como una ola reconfortante. «Tú eres el motivo de esta celebración. Lady Liora derrotó a Spark gracias a ti, y nadie en el reino resultó herido debido a tu habilidad». Era evidente que Malric había transmitido la historia completa a los ciudadanos, asegurándose de que se reconociera la contribución de Adir. Incluso el propio Malric sintió el impacto de la intervención de Adir, la luz curativa divina en el momento crítico, preservando a todos y dejándole una impresión duradera. A partir de ese momento, Adir no sería recordado simplemente como otro practicante. Entre el pueblo, estaría junto a Liora Virel, reconocida como una verdadera protectora. «Ya veo»,
dijo Adir, exhalando con tranquila satisfacción. Me alegro de que ningún civil haya resultado herido. Malric lo miró por un momento, con los ojos suaves pero calculadores, antes de que surgiera un destello de curiosidad. Vi a Coyosit moviéndose antes. ¿Lady Leora y los demás se dirigieron al mercado? Sí, ya se fueron. Lady Leora quería hacer una gran entrada con su nuevo Spark, dijo Adir con un toque de diversión. Ya veo. Malric se rió, el sonido fue ligero y aprobatorio, tal como hubiera esperado de Leora. Entonces deberíamos unirnos a ellos también. Adir inclinó la cabeza. Adelante. Tengo un asunto que discutir con el rey. Nos vemos más tarde. Entendido, hermano. No te demores demasiado, sabes que algo mucho más grande aún nos espera, dijo Malric, una sutil referencia al Legacy Domain, antes de dirigir su Frost Wyvern hacia el cielo que se oscurecía, siguiendo el camino que había tomado Coyosit. Después de ver a Malric desaparecer en la distancia, Adir volvió a centrar su mirada en el centro de la multitud y vio la silueta del rey entre los civiles. Él no descendió directamente. En lugar de eso, extendió los brazos y su energía transparente se extendió lentamente a lo largo de sus extremidades hasta que surgieron dos figuras distintas. ¡Vaya! Isolda y Beyla gritaron instintivamente, sintiendo como si estuvieran cayendo por el cielo. El alivio los invadió en el momento en que se dieron cuenta de que unas manos fuertes los habían agarrado firmemente por la cintura. Lo siento por esto, dijo Adir, riéndose disculpándose. Como estaba a punto de encontrarse con el rey, no quiso convocar a las dos mujeres de su santuario que tenía delante. Hacerlo habría creado un escenario incómodo y difícil de explicar. La imagen de un practicante llevando a sus amigos como si estuvieran en su bolsillo no hubiera sido apropiada. Era mucho más natural decir que los había encontrado a lo largo de un camino cerca del reino y los había traído consigo. Nadie lo cuestionaría, y si circularan rumores entre el público, esta explicación los haría mucho más aceptables. ¿Esas personas son Belari? Beyla preguntó, reprimiendo el pánico que venía de su altura y mirando hacia abajo. A pesar de la altitud, sus ojos mutantes de segunda generación le permitieron ver mucho mejor que un humano normal. Sus gafas tampoco servían para corregir la visión, sino para mejorar la tecnología óptica. Parece que están celebrando algo, murmuró Isolda, señalando la inusual escena que aparece a continuación. Esperaban encontrarse dentro de un palacio, anticipando una audiencia privada con el rey. Ver una bulliciosa plaza de la ciudad llena de ciudadanos que vitoreaban los dejó momentáneamente confundidos. El reino enfrentó una amenaza por un tiempo, que recién se resolvió. Por eso están celebrando. Y la mina que mencioné antes está relacionada con esto, explicó Adir brevemente, dándoles solo los detalles que necesitaban y dejando otros detalles para que los descubrieran a tiempo. Está bien, ahora estamos descendiendo. No tengo mucho tiempo. Te presentaré al rey y me iré inmediatamente después. Ten esto en cuenta. Adir agitó sus alas lentamente, guiando suavemente a las dos mujeres hacia la plaza de la ciudad. Isolda y Beyla tragaron nerviosamente mientras se acercaban a la multitud. La tensión les apretó el pecho, pero ninguno pudo encontrar una palabra para objetar. La situación iba mucho más allá de lo que habían imaginado, pero su única opción era seguir instrucciones y confiar en que todo se desarrollaría según lo previsto. A medida que descendían, haciéndose visibles para la multitud que estaba abajo, un cambio palpable se extendió por la plaza. ¿Qué están haciendo? Isolda murmuró, con la voz teñida de desconcierto y curiosidad. Al principio, los ciudadanos apuntaron hacia el cielo, con los ojos siguiéndolos con asombro y los dedos trazando su vuelo por el aire. Se alzaron voces y una repentina oleada de murmullos y exclamaciones resonó en toda la plaza. Entonces, casi instintivamente, la multitud comenzó a separarse, fluyendo como movida por una mano invisible, creando un amplio pasillo que conducía hacia el centro de la plaza. Pronto siguieron pasos pesados y deliberados. Caballeros con armaduras pulidas y cascos brillando bajo los últimos rayos del sol avanzaron entre la multitud dividida. Cada paso se daba con precisión disciplinada, formando imponentes filas a lo largo de los bordes de la plaza. El destello del acero captó la luz que se desvanecía, proyectando reflejos como centinelas vigilantes congelados en movimiento ceremonial. A medida que Adir descendía más,
los sonidos ambientales, el murmullo de las voces, el movimiento de los pies, incluso el susurro del viento, cayeron en un silencio repentino. El reino parecía contener la respiración. El aire mismo se llenó de anticipación, cada mirada fija, cada latido medido contra el peso de la expectativa. Isolda y Beyla se congelaron, momentáneamente abrumadas. La gran cantidad de Velari mirando hacia arriba, esperando el momento en que Adir tocara el suelo, presionó sobre ellos como la gravedad. Luego, con la autoridad del control practicado, las enormes alas de Adir latieron una vez, agitando el aire en un barrido resonante. Sus pies chocaron contra los adoquines con fuerza deliberada, un impacto silencioso que pareció ordenar a la propia plaza que respetara su llegada. Liberó a las dos mujeres de sus brazos, estabilizándolas suavemente mientras recuperaban el equilibrio. En ese extraño silencio, una voz atravesó, aguda, imponente y perfectamente sincronizada, mientras todos los capitanes de los escuadrones de caballeros gritaban al unísono. ¡Atención! Inmediatamente, siguió la respuesta de toda la formación caballeresca, un coro atronador de poder disciplinado, un rugido que hizo temblar piedras y resonó en todo el reino. Detente y presta atención. Llega Lord Adir. La voz combinada resonó en la plaza, cada palabra imbuida de autoridad, respeto y el peso inconfundible de alguien cuya presencia igualaba los niveles más altos de poder. Beyla e Isolda miraron en silencio atónito, sus miradas se dirigieron hacia Adir. Se mantuvo erguido, sereno, como si la gran recepción que lo rodeaba no lo sorprendiera ni lo impresionara. Sus alas, ahora cuidadosamente dobladas detrás de su espalda, le daban un aura de poder controlado. El aire mismo parecía latir con reconocimiento, declarando inequívocamente que la figura que estaba a su lado no era un visitante común. ¿Qué significa todo esto? Beyla se maravilló en silencio, sus ojos se extendieron por encima de la multitud. Filas de caballeros cayeron en un silencio rígido, con la cabeza en alto y un puño presionado contra el pecho en un gesto que combinaba orgullo con reverencia. Los ciudadanos bajaron la cabeza casi instintivamente, una clara muestra de respeto tácito. Ni una sola ceja se movió, cada persona presente parecía atada al momento, suspendida en una anticipación disciplinada. Ella sabía por los informes que los practicantes eran considerados seres de inmensa estatura en este mundo, y que su presencia era considerada igual o incluso superior a la de los reyes y gobernantes. Sin embargo, lo que estaba presenciando ahora iba mucho más allá de un mero saludo formal. Mientras escaneaba los rostros que los rodeaban, se dio cuenta de que cada mirada contenía algo más profundo. Lo miraron como si fuera su hijo, su padre, su amante o su pariente. Pero una emoción brillaba más claramente en cada rostro, la reverencia absoluta y sin reservas. Sin expectativas, sin vacilaciones, solo reconocimiento de grandeza. Su contemplación fue interrumpida por pasos apresurados que rompieron el silencio. Desde el centro de la formación de caballeros, un pequeño grupo se acercó con deliberada prisa. Surgieron una docena de hombres y mujeres, cuya postura y vestimenta los marcaban inequívocamente como individuos de alto estatus, señores y damas que se movían con autoridad y propósito. Una sola figura atrajo todas las miradas al frente del grupo, un hombre bajo, de cabello blanco y armadura ceremonial de oro, con su media capa carmesí detrás de él mientras avanzaba rápidamente, cada paso decidido y urgente, atrayendo atención inmediata a través del espacio abierto. ¿Es él el rey? Beyla susurró, con la voz atrapada entre el asombro y la incredulidad, mientras el reconocimiento finalmente se instalaba. Contact 2. Jugador impío C278. Solicitud capítulo 278. Solicitud. Señor Adir, este humilde rey te saluda. El rey Balebón Velari se inclinó tanto como su anciana espalda le permitió, con una mano apretada sobre su pecho, mientras todos los señores detrás de él reflejaban el gesto, inclinándose en un respeto sincronizado. La expresión de Adir se suavizó ligeramente al verlo, una sonrisa sutil y tranquilizadora rozaba sus rasgos. Sin embargo, incluso con esa facilidad, su misma presencia irradiaba un aura inmortal, como si un ser más allá de la mortalidad acabara de poner un pie entre los mortales. Al observar al rey, a los señores y a los ciudadanos, pudo discernir los matices sutiles de su comportamiento. Su respeto y afecto por él siempre habían sido considerables, pero ahora, claramente, esos sentimientos se habían profundizado,
elevado a un nivel que cambió por completo la forma en que lo consideraban. No fue el único que analizó la escena con meticulosa atención. Beyla Arden estudió cada detalle y su mente ya estaba ensamblando las piezas de una impactante constatación. Recordó los acontecimientos de la gran reunión del Consejo en la que estuvieron presentes los 12 administradores municipales. Una pregunta de aquella reunión todavía resonaba en su mente. ¿Tienes intención de construir un reino? Y la respuesta casual, casi despectiva, que había dado, como si estuviera restando importancia a un comentario trivial, ¿reino? Ahora, la escena se repetía vívidamente en su mente, más dominante que nunca, el mismo joven, exudando la misma confianza inquebrantable, de pie ante las figuras más poderosas de la tierra, declarando con tranquila autoridad, estoy planeando construir un imperio. En ese momento, esas palabras habían despertado algo en la sangre de Beyla, un rayo de esperanza, la creencia de que la humanidad podía entrar en una era mayor en un mundo más grande y magnífico. Eso había sido todo lo que sentía, esperanza y deseo de creer. Pero ahora, al presenciar a ese mismo joven parado casualmente entre la multitud, con toda la raza Velaryon e incluso su rey inclinándose en completa sumisión, lo entendió completamente. Él ya se había convertido en gobernante. Su pecho se hinchó de orgullo, su barbilla se levantó instintivamente y la sangre corría de euforia. Un hecho ahora era innegable. Cuando Adir pronunció esas palabras en la reunión, no estaba esbozando planes futuros, estaba afirmando lo que ya se había puesto en marcha. Para ella ahora estaba inequívocamente claro, mientras el mundo se maravillaba de sus logros y le imponía grandes expectativas, él hacía tiempo que las había superado y ya dominaba la autoridad de todo un reino. Me siento completamente aliviado de verlos a todos bien y llenos de energía. La voz de Adir transmitía calidez, amabilidad y una profundidad inquebrantable, incrustándose en cada oído que escuchaba. El rey y los señores sintieron un temblor en sus cuerpos, emociones contenidas durante mucho tiempo amenazando con derramarse de sus pechos. Todo es gracias a ti, Lord Adir. La voz del rey Vale vaciló, su compostura casi se quebró, pero respiró profundamente, estabilizándose para preservar la imagen del rey ante su pueblo. En mi nombre y en el de todo mi pueblo, por favor perdone nuestro egoísmo y acepte nuestra gratitud. Con esas palabras, dobló las rodillas y se bajó al suelo, un gesto que Adir no esperaba, pero que entendió al instante. En el camino de Astra, y particularmente entre los Velaryon, arrodillarse era prácticamente algo inaudito, creían en corresponder solo lo que uno recibía. Sin embargo, en ese momento, todo el reino, desde el rey hasta los ciudadanos, se enfrentó a una circunstancia que su cultura no podía adaptarse. La crisis de Coyosit había amenazado al reino, e incluso a toda la raza Velaryon, reclamando innumerables vidas de practicantes leales y poderosos a lo largo de los años. Incluso Lior Avirou, su practicante más fuerte, se había mostrado impotente ante ello. Entonces apareció Adir, aparentemente de la nada, resolviendo la pesadilla por completo, desde su raíz, sin esperar nada a cambio. Inmediatamente les quedó claro que tal acto de magnitud y benevolencia nunca podría ser recompensado, ni por quienes viven ahora ni por las generaciones venideras. Esta constatación dio la decisión del rey: cuando uno recibe una bondad que nunca podrá ser recompensada, la única respuesta adecuada es mostrarla, incluso a través de un gesto tradicionalmente reservado al propio dios Aztrael. Y así, en ese momento, su reverencia y devoción a Aztrael, la deidad que les concedió la vida, encontraron un espejo en su respeto por Adir, quien, a su manera, les había concedido la vida de nuevo. Arrodillarse ante él, entonces, no era ni extraño ni inapropiado, era un reconocimiento de una fuerza que los había salvado y un gesto de gratitud que trascendía la cultura y la costumbre. Mientras cada ciudadano y noble doblaba las rodillas, bajando la cabeza al suelo en un profundo y pesado silencio, Beyla e Isolda solo podían observar, paralizados, sus voces ausentes, sus mentes procesando la escena. Entre los investigadores de la Tierra, siempre había habido una única y persistente curiosidad que los perseguía desde el lanzamiento del juego: la vida cotidiana de Adir en este mundo. ¿Cómo pudo adquirir tanto poder tan rápidamente? ¿Cómo había superado a todos sus pares, ascendiendo sin oposición hasta convertirse, con diferencia, en el jugador más formidable? ¿Cómo fue él siempre quien proporcionó la inteligencia más valiosa mientras otros todavía luchaban simplemente por sobrevivir? Adir nunca había revelado los detalles de su vida aquí en sus informes,
compartiendo solo el conocimiento que consideraba necesario. Pero ahora, al presenciar incluso un atisbo de su existencia diaria, sintieron una inesperada sensación de tranquilidad. La escena que tenían ante sí no era solo informativa, era una historia que regresarían a la Tierra ansiosos por contar a sus colegas investigadores. Beyla pensó en silencio, esto es sin duda algo que todos ellos necesitan saber. Ya formando la narrativa en su mente, sintió una oleada de anticipación ante la idea de compartirla a su regreso. «King Vale, por favor levántate». Adir dio un paso adelante y ayudó suavemente al rey a ponerse de pie. «Simplemente hice lo que mi poder me permitió». Sus palabras transmitían humildad, pero su expresión seguía siendo amable, irradiando una calidez que suavizaba cada corazón presente. La mirada del rey Vale permaneció en Adir y, por primera vez, el leve temblor de sus labios delató la emoción de un hombre anciano a punto de mostrar sus verdaderos sentimientos. «Basta de drama. Están perdiendo mi tiempo». Adir pensó en silencio, interviniendo antes de que el rey pudiera hablar. «King Vale, estos son mis amigos de fuera del reino». Interrumpió con una calma precisa, acortando la introducción sin detalles innecesarios. «Oh». La única palabra pareció restablecer por completo al rey, y su compostura regresó como si acabara de notar la presencia de los nuevos visitantes. «Soy Vale von Velaris, rey de los Velari. Os doy la bienvenida a nuestro reino, estimados invitados». Su arco era un poco más profundo de lo habitual para un rey, cada palabra elegida deliberadamente llevaba un peso de sincero respeto hacia aquellos a quienes se dirigía. «Es un honor para mí conocerte, rey Vale. Soy Vela Arden y ella es mi hermana». Esod Arden. Beyla dio un paso adelante, imitando la postura formal de los nobles, y se inclinó hacia la cintura con un arco elegante y respetuoso. La mirada de Adir se dirigió brevemente hacia ellos, observando cada movimiento. Sus gestos, aunque no impecables, se alineaban perfectamente con las costumbres y la solemnidad del momento. La pronunciación latina de Beyla, fluida aunque imperfecta, le agradaba especialmente. Su esfuerzo transmitía claridad y confianza a pesar de pequeños errores. Desde que Adir descubrió la lengua latina y presentó su informe detallado al Departamento de Lingüística, su trabajo había ido más allá de la mera traducción y archivo. El verdadero objetivo del departamento había sido sistematizar el idioma para un dominio rápido, garantizando que cualquiera que operara en este mundo, ahora o en el futuro, pudiera aprenderlo de manera eficiente. Como una de las jefas de departamento, Beyla ya había comenzado a aprender el idioma. Su vocabulario y pronunciación aún no eran perfectos, pero había progresado a un nivel que podía pasarse por alto, suficiente para hablar con fluidez y gracia, capaz de honrar las costumbres de los Velari en cada gesto. Después de las presentaciones, el rey Vale volvió a abrir la boca, preparándose claramente para un discurso largo, elocuente y quizás innecesariamente sentimental. Adir lo interrumpió antes de que una sola palabra pudiera salir de sus labios. «King Vale, tengo una pequeña petición tuya». «Señor Adir, por favor, hable libremente». «Cualquier cosa». King Vale comenzó, pero Adir volvió a interrumpir sin problemas. «Estos amigos míos», dijo, mirando a Beyla e Isolda, «han tenido la suerte de encontrar el camino a vuestro reino en un momento perfecto. Son altamente calificados y profesionales en minería, y hay un sitio que deseo específicamente haber excavado. Quizás lo hayas adivinado, una vez desaparecido el colosit, es posible que se haya formado una veta de cristal natural en el área que alguna vez ocupó. Si me lo permiten, me gustaría contar con su ayuda, junto con la experiencia de mis amigos, para excavar la región y descubrir todo lo que hay debajo». Adir habló rápidamente, asumiendo que King Vale ya estaba familiarizado con el conocimiento general de cómo las chispas influyen en las áreas que habitan y la aparición de cristales de energía. Como esperaba, la respuesta llegó de inmediato. «Por supuesto. No solo yo, sino que estoy seguro de que cualquier persona en este reino estaría ansiosa por ayudarte a ti y a tus amigos de todo corazón. Simplemente dígame lo que necesita y me aseguraré de que todos los voluntarios capaces y talentosos estén disponibles para ayudar». «Estoy muy agradecido», asintió Adir con sinceridad. Con ello se puso en marcha el primer paso de su plan, iniciando la excavación de los depósitos de cristales de energía, que suman cientos de miles, ocultos bajo tierra. Contacto 2.
Jugador impío C279. Informes de personajes capítulo 279. Informes de personajes. Antes de dirigirse al mercado, Adir se quedó con Beyla y los demás, guiándolos primero al sitio minero, donde era visible la posible superficie de una mina de cristal. Les mostró el enorme agujero creado por el Colosit, utilizándolo como pista a seguir para la excavación. Luego pidió a Besa que hiciera arreglos especiales para Beyla e Isolda, asegurándose de que tuvieran alojamiento dentro del reino y que todas sus necesidades fueran satisfechas durante su estadía. Adir pronto ingresaría al dominio legado, e incluso él no sabía exactamente cuánto tiempo permanecería dentro de la dimensión del adepto de rango 5. Por lo tanto, durante su ausencia, Beyla e Isolda tendrían que permanecer en el reino, sin posibilidad de regresar a la tierra hasta que él regresara. Señor Adir, le prometo que le proporcionaremos un informe completo y satisfactorio a su regreso, dijo Beyla, con una sonrisa sincera y unos ojos que irradiaban una profunda determinación. Isolda, de pie a su lado, compartía la misma determinación. Aunque sería imposible traer el equipo desde la Tierra en su ausencia, estaban decididos a garantizar que todo lo demás estuviera perfectamente preparado, dejando solo la llegada de las herramientas de excavación para el paso final. Confío en ti, dijo Adir, sonriendo cálidamente, dejándole sentir toda su confianza. Luego extendió sus grandes alas y, dejando atrás a las dos mujeres con miradas expectantes, se lanzó al cielo ya oscurecido, desapareciendo en la noche. Señora Arden, ¿cree usted que esto es algo que hará que nuestros nombres sean recordados en la historia, en los libros de texto? La voz de Isolda temblaba, una mezcla de emoción y ansiosa anticipación recorría cada palabra. Beyla permaneció en silencio por un momento, con los ojos fijos en el oscuro horizonte donde Adir había desaparecido y la tenue sombra de sus alas aún persistía en su mente. Finalmente habló, con un tono tranquilo pero marcado por una tranquila determinación. Lo hará. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se calmara. La única pregunta es si nos escribirán como fracasos o como éxitos. Su voz transmitía determinación, firme e inquebrantable, sin dejar dudas de que, pasara lo que pasara, estaba dispuesta a darlo todo. Bajo un cielo nocturno donde las estrellas brillaban muy débilmente, el sol monocromático proyectaba un pálido resplandor sobre la tierra, impregnando cada mota de tierra con una atmósfera casi etérea. La noche era silenciosa, ni siquiera un susurro de viento agitaba el aire, pero a través de esta quietud, alguien con inmensas alas atravesó la oscuridad con un sonido retumbante. Las enormes alas de Adir latían constantemente mientras las usaba ocasionalmente salto explosivo para aumentar su velocidad. Su expresión seguía siendo ilegible, como si nada en el mundo pudiera afectarle, aunque innumerables pensamientos fluían silenciosamente por su mente. Parece que habrá más practicantes de bajo rango uniéndose al dominio Legacy de lo que esperaba. El conciso informe que Besa había presentado anteriormente flotaba por su palacio mental, cada detalle meticulosamente catalogado en carpetas dentro de cámaras separadas, accesibles cada vez que decidía consultarlas. La verdadera tarea de Besa había sido recopilar información de la gente común, a través de rumores y conversaciones casuales utilizando su red de chismes, sobre cada practicante potencial de rango 1 y 2 que probablemente ingresaría al dominio Legacy. La naturaleza de su misión era clara. Se esperaba que le proporcionara a Adir una colección de información aparentemente trivial, lo que le permitiría examinarla y hacer conjeturas fundamentadas. Utilizaría estos detalles para construir análisis precisos de los personajes, basándose tanto en observaciones minuciosas como significativas. Pero el informe que recibió, junto con cada información y cada detalle, superó incluso las expectativas de Adir. Besa no solo había recopilado rumores de todos los reinos y razas, sino que también los había clasificado, importantes y triviales, porcentajes de precisión e incluso niveles de poder potencial, creando un informe impecable. Su profundidad le recordó a Adir la devoción obsesiva que las fanáticas y los fanboys mostraban hacia sus ídolos en su mundo anterior, carteles que cubrían cada pared, notas que catalogaban cada detalle conocido de la vida privada y pública de su ídolo. Sus mentes eran tan obsesivas y retorcidas que su fijación llegó incluso a detallar sus rutinas de baño y especular sobre las oscuras fantasías que probablemente albergarían. Con un talento investigativo como ese, fácilmente podría haber sido una practicante de rango 2. Lástima que nunca despertó. Qué potencial desperdiciado, pensó,
observando su mente desapasionadamente, sin ninguna chispa de emoción. Sin embargo, bajo su calma persistía una ligera insatisfacción. Si Besa hubiera sido una practicante, sus talentos, ya extraordinarios para un simple mortal, podrían haberle servido aún más eficazmente. Se permitió un pensamiento tranquilo, casi arrepentido, lástima. Volviendo al informe grabado en su mente, Adir lo revisó rápidamente. El nombre que encabezaba la lista le resultó inmediatamente familiar, uno que había oído varias veces e incluso visto con sus propios ojos. Talira Luna, la joven practicante más talentosa de la raza Lunari. El informe comenzaba con sus características físicas: cabello plateado que fluía con un brillo sutil, ojos que brillaban como la luna y una expresión permanente que parecía a la vez distante e imponente. Ella vestía constantemente un traje pálido de una sola pieza, y su mirada a menudo daba la impresión de que menospreciaba a todos los que la rodeaban, pero su rostro permanecía casi sin emociones. Para la gente común, ella aparecería como una diosa. La mayor parte del tiempo, a su lado colgaba una espada corta, delgada y brillante, un accesorio que reforzaba la percepción de su autoridad y habilidad. Otro detalle llamó inmediatamente la atención de Adir: casi siempre se la veía en zonas concurridas, dando lo que parecían ser paseos deliberados, pero nunca estaba sola. Al menos 4 figuras misteriosas siempre la siguieron de cerca, casi con certeza guardias personales. Esto coincidía perfectamente con las propias observaciones de Adir. La había visto 2 veces en la zona del mercado, rodeada de la misma manera. La última vez, incluso había sentido una presencia en él mientras la observaba, probablemente una practicante de rango 4, que actuaba como su guardiana o vidente, lo que le había dejado una sensación sutil pero innegable de incomodidad. Lo que le llamó aún más la atención, según el informe, fue que no se limitaba a zonas frecuentadas únicamente por practicantes. Más bien, parecía haberse convertido en un hábito constante. Aparecía regularmente en espacios públicos concurridos, tanto entre mortales como entre practicantes, asegurándose deliberadamente de que su presencia fuera notada por la sociedad en general. ¿Es ella una típica buscadora de atención o hay otra razón oculta? Adir consideró en silencio mientras continuaba batiendo sus enormes alas en la noche oscura. Para las personas poderosas, especialmente aquellas con egos fuertes moldeados por antecedentes familiares o autoridad personal, exhibirse públicamente no era inusual. Las personas exitosas a menudo hacían alarde de sus logros y estatus. Sin embargo, la consistencia inquebrantable de Talira sugería un patrón deliberado, un comportamiento que no podía explicarse únicamente por la vanidad. El informe también contenía información sobre la raza Lunari en general. Los Lunari habían abrazado el Ignis Camino, devotos seguidores de Dios Ignivar, el creador de todo movimiento, cuya estadística representada era Will. Según el informe, su cultura estaba definida por un trabajo duro e incansable y un impulso obsesivo por el éxito. El reino incluso celebró un torneo bienal para practicantes de rango 1 recién despertados, en el que los ganadores no recibían ninguna recompensa mientras que los perdedores enfrentaban severos castigos. Considerando esto, la idea de que Talira Luna perdiera el tiempo simplemente desfilando en público para llamar la atención parecía absurda. Una persona de sus rasgos y carácter se dedicaría lógicamente a la formación continua en lugar de a la exposición ociosa. Entonces se le ocurrió un pensamiento. ¿Podría ser que posea una chispa que la obligue a aparecer en público regularmente? Había innumerables Sparks, conocidos y desconocidos para Adir, cada uno de los cuales poseía habilidades completamente únicas. Sin embargo, lo único que todos compartían era la necesidad de alimentarse de alguna manera para sobrevivir. Si la sospecha de Adir era correcta, Talira debía tener una chispa muy especial, una probablemente sostenida por la atención misma, tal vez alimentándose de la conciencia y la observación de los demás. Por un momento, la única ceja de Adir despertó un interés genuino. Cualquier Spark que requiriera que pasara tanto tiempo en público tendría que ser increíblemente significativo y único. Mientras examinaba su memoria, haciendo referencias cruzadas a las chispas que conocía y de las que había aprendido, nada coincidía con este tipo de hábito de alimentación dependiente de la atención. Adir ahora estaba casi seguro de que Talira Luna poseía una chispa excepcionalmente rara, que exigía precaución. Aunque su propia fuerza ya excedía el rango 2 y rondaba el umbral del rango 3, no era del tipo que dejaba que el poder embotara sus instintos o debilitara su vigilancia.
Presentó cuidadosamente todas sus observaciones sobre Talira y la amenaza potencial que representaba su chispa en un rincón dedicado de su mente antes de pasar al segundo nombre de la lista. El nombre que encabezaba la lista era esperado, uno que ya conocía bien. Carom Umbra, el mayor genio entre la nueva generación de practicantes de Umbraen, cuyo abuelo era un practicante titulado y considerado uno de los practicantes de rango 4 más formidables de la región exterior. Como era de esperar, tiene una vida bastante aburrida, murmuró Adir con una leve risa mientras continuaba evaluando el carácter de quien potencialmente podría ser su mayor amenaza. Contacto 2. Jugador impío C280. ¿No eres un Velari? Capítulo 280. ¿No eres un Velari? Adir comenzó una vez más a examinar los detalles de la aparición. Como todos los Umbraen, Caron poseía una piel blanca anormalmente pálida y de aspecto enfermizo. Sus ojos eran completamente negros, carecían de pupilas visibles, y las escamas negras de reptil que iban desde su pecho hasta su cuello, un rasgo hereditario heredado de su abuelo Sebrak, lo marcaban inequívocamente como parte de un linaje noble. A diferencia de Talira Luna, cuya evolución de practicante de rango 2 no había dejado marcas visibles en su físico, la evolución de Carom había introducido diferencias físicas sutiles. Más allá de los rasgos raciales de su pueblo, su cuerpo presentaba pequeñas variaciones resultantes de sus pasos evolutivos. El informe indicó venas violáceas y ligeramente brillantes que palpitaban en la espalda y el pecho de Carom. Adir reconoció instantáneamente esto como una señal clara de una evolución completa de Spark. Escaneó metódicamente su memoria en busca de chispas del camino inferior que pudieran explicar este cambio físico específico y lo redujo a 5 posibilidades. Un análisis cuidadoso destacó inmediatamente un Spark que se destacaba por encima del resto. «Ciempiés venenoso, ¿eh?», Adir murmuró. El ciempiés venenoso Spark era un Spark de rango 2. Cuando se aprovechó como habilidad, permitió al usuario absorber toxinas. En el caso de Carom, había utilizado esta chispa durante su evolución al rango 2, y Adir dedujo que ahora le otorgaba inmunidad natural a los venenos, así como la capacidad de absorberlos en su cuerpo. Por eso es excepcionalmente resistente a los ataques basados en veneno, Adir concluyó. Comprender las fortalezas y debilidades de un oponente siempre le daba una ventaja crucial, y este conocimiento era valioso. Dirigiendo su atención a la vida social de Carom, Adir señaló que, aunque Carom no era particularmente social dentro del reino de Umbra, era extrañamente popular entre la gente. A diferencia del reino Velari, donde Liora y otros practicantes permanecieron separados del gobierno, dejando el papel del rey a un mortal, Vale Bon Velaris, el reino Umbra estaba completamente gobernado por practicantes, con Sebrak actuando como único rey y gobernante absoluto. Umbraen siguió el Netercamino y adoraba a la diosa Netera, tratando la muerte y el renacimiento como doctrinas sagradas. Esta filosofía dio forma a una cultura en la que cada muerte se celebraba como una forma de entretenimiento. Cada mes, los ciudadanos se reunían en el centro del reino para presenciar las ejecuciones de condenados por delitos moderados a graves. Estos eventos se organizaron como espectáculos públicos, convirtiendo el castigo en celebración. La popularidad de Caron surgió directamente de esta tradición. A pesar de su naturaleza generalmente reservada, ejecutó personalmente a muchos de estos criminales, matando a menudo a cientos ante los ojos del público. Esto incluso le valió el título de Mano de la Muerte y el Renacimiento, una figura respetada y admirada por el pueblo. Adir consideró otros detalles menores pero no encontró nada más significativo, ya se había deducido algo útil a través de sus observaciones personales. Orgullo. Sobreconfianza. Imprudencia. Se mueve como si no esperara consecuencias. Su cuerpo resiste el veneno. Cada habilidad que ejerce conlleva efectos corrosivos y venenosos. Según los estándares de PTF, su durabilidad es superior a 3000, casi el doble de la mía. En combate, puede convertir todo su cuerpo en un líquido corrosivo, lo que hace que sea casi imposible golpearlo. Movilidad, escape, defensa, vienen de forma natural. Adir clasificó todos estos rasgos en su mente antes de pasar al tercer individuo de la lista, otro candidato que también había captado su interés. Trogar Gorat, un practicante de rango 2 joven y excepcionalmente prometedor de la Gorat Team carrera. Físicamente, el Gorat Team eran enormes,
alcanzaban hasta 5 metros de altura, de complexión robusta y con piel gris dura. Incluso los mortales comunes de su raza nacieron mucho más fuertes que el mortal promedio de otras razas, lo que los hacía formidables incluso sin ningún entrenamiento. Sin embargo, lo que llamó la atención de Adir no fue solo su fuerza bruta. Aunque naturalmente es una de las razas más fuertes al nacer, las Goratim eran inusuales, siguieron el Éter camino, adorando a la diosa Éter, encarnando todo lo espiritual, y su estadística racial era, sentido. Adir había visto algunos Goratim antes, había practicantes en el mercado que se parecían a los ogros. Raro, pero suficiente para que lo note. A primera vista, había asumido que así eran Éter seguidores de ruta con resiliencia, o Astra seguidores de ruta con física. Ahora se dio cuenta de lo equivocada que había sido esa suposición, su estadística racial era, sentido, y siguieron el Éter camino. Los informes lo confirmaron, los Goratim eran una de las razas más aisladas. Su sociedad estaba en gran medida oculta a los forasteros y la estructura de su reino seguía siendo un misterio. Se conocían pocos detalles, pero uno se destacó. Los Goratim afirmaban descender de una raza mayor llamada Hemrach, famosa por sus ogros de 2 cabezas. La mente de Adir volvió a las palabras de Marún cuando compró el Mandrake Spark para desencadenar su propia segunda evolución. Había enfatizado cuán raros y extraordinarios eran estos ogros de 2 cabezas. Al recordar sus reacciones y su tono, Adir reconoció inmediatamente su importancia. Si Thogar Goret realmente rastreaba su linaje hasta una raza tan antigua, incluso parcialmente, significaba la posibilidad, por pequeña que fuera, de que poseyera un talento de linaje. Y Adir sabía mejor que nadie que ni siquiera la más mínima posibilidad podía ignorarse. Con 4 talentos propios, comprendió cuán únicas y formidables podían ser estas habilidades. Una leve sonrisa curvó sus labios. Este dominio heredado va a ser interesante. Él activó el suyo salto explosivo habilidad, acelerando mientras avanzaba por el cielo oscuro. Cada salto enviaba ecos retumbantes a través del cielo, reverberando como truenos distantes. El próximo evento prometía más que solo tesoros raros y chispas poderosas. Ofrecía oponentes formidables, desafíos impredecibles y, aunque nunca lo admitiría en voz alta, una chispa de emoción que se acumulaba silenciosamente dentro de él. Mientras Adir avanzaba por el cielo oscuro, persiguiendo a los demás, Coyosit corría implacablemente sobre sus 4 patas, cada paso sacudiendo el suelo y el cielo. Señora Liora, ¿qué quiere decir con que debería retirarme? ¿Qué no debería unirme al dominio legado? Malric preguntó, posado con las piernas cruzadas sobre la enorme cabeza de Coyosit, con los ojos fijos en Liora, que estaba sentada en su cama, pequeña y seria, con su expresión resuelta, mientras trataba de comprender sus palabras. Liora suspiró ante su reacción y explicó, Malric, no quiero ser duro, pero debes enfrentar la realidad. Este evento supera tu potencial y fuerza. Si entras en esa dimensión, lo más probable es que pierdas la vida. Sus palabras fueron lo más contundentes posible, pero su tono se mantuvo suave y afectuoso, cada frase decía con la intención de proteger a un amigo. Malric hizo una pausa, tragando con fuerza, sabiendo la amarga verdad de sus palabras. Incluso más jóvenes que él, Lucen y Mirella habían alcanzado el rango 3 hace años, mientras que él permaneció en el rango 2. No había señales de que alguna vez alcanzaría el rango 3. Lo sé, pero... Malric bajó la cabeza. ¿Estás seguro de que quieres enviar a Adir solo? Incluso aquí, sus pensamientos se dirigieron primero a Adir, el hermano al que había llegado a ver como familia, cuyo bienestar importaba por encima de todo. Es exactamente por eso que no quiero que participes, dijo Liora con calma. Con su poder ahora mismo, creo que estará más que seguro por sí solo. La expresión de Malric se hizo más tensa, sus cejas fruncieron el ceño mientras procesaba sus palabras. Su presencia haría más para obstaculizar que para ayudar a Adir. Aunque un sentimiento amargo se apoderó de él, asintió en señal de aceptación reticente. No puedo creer lo fuerte que se ha vuelto en tan poco tiempo. Es un genio, un Velari único en 1.000.000, murmuró, con una risa amarga mezclada con frustración y orgullo. Bueno, llamarlo completamente Velari puede no ser del todo exacto, intervino Lucen con calma desde un rincón, sentado con las piernas cruzadas mientras cuidaba su espada, con un tono informal pero sus palabras impactantes.
¿Qué quieres decir? Malric giró hacia él, atónito. Lucen, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Cuando hagas una broma, al menos sonríe un poco para que podamos saber si hablas en serio o estás bromeando, espetó Mirela irritada, asumiendo que este era solo uno de sus intentos de humor. Sin embargo, la mirada y el tono de Liora apoyaron a Lucen. Tiene razón, dijo, levantando la cabeza para observar los rostros que la rodeaban, con el cabello latiendo con el viento. Al menos creo que no es completamente Velari. Contacto, tos.